H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. 11:32 de la mañana y aquí estamos una semana más con ustedes hablando de hidrógeno en este H2 Intereconomía, nueva edición de este programa que es el 28º capítulo ya de esta temporada en el que vamos a poner el foco en la tecnología de Power to Hydrogen, qué ventajas tiene. Es generar electricidad mediante fuentes renovables. Se lo resumo ya si se lo adelanto, pero nuestro invitado, que está ahí aquí con nosotros, que es Juan Manuel López Gallego, el director de ventas y operaciones para Europa de Power to Hydrogen, nos va a contar enseguida qué es esto y qué es lo que están haciendo en la compañía. Con nosotros también Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien hallado, Rubén. Encantado de saludarte, vísperas de Semana Santa. Y por si alguien se lo perdió el martes pasado, contábamos que Ariema ha sido beneficiaria de 19 millones de euros para construir una fábrica de electrolizadores en Huelva, que eso da muchas alegrías, pero da mucho trabajo también, ¿no? Sí, ya solo quedan 4 años de plazo para hacer una fábrica y estar vendiendo 200 megavatios pero al año. 4 años, Rafa, pasan rapidísimo. Sí, pero a pesar de que haya mucha parte que son magníficas noticias, pues de hecho prevemos contratar 400 personas, pero todo eso hay que coordinarlo. Y bueno, tenemos ya 50 personas en total en Ariema y mucho trabajo, afortunadamente. ¿Qué tal con Trump, con el hidrógeno y con las empresas de hidrógeno en bolsa? ¿Se ha notado algo? Porque vaya 3 días. Ha sido un palo en todos los sectores y en estos casos normalmente el dinero huye ¿de dónde? Pues de las muy grandes porque los fondos indexados hacen liquidez muy rápido, pero también muchas small caps sufren porque unas pocas ventas fuerzan mucho el precio a la baja, de tal manera que las empresas del sector hidrógeno, y se nota mucho en la cotización del fondo que asesoramos desde Ariema para Renta 4, pues se ha ido a precio de saldo. Están realmente muy buenas empresas en valoraciones de liquidación. Bueno, pues luego hablamos de Trump, pero sobre todo hablamos de hidrógeno. Y eso vamos a tener enseguida con nuestro invitado. Antes, como siempre, Roberto Sol nos pone al día con las noticias que nos ha dejado el sector del hidrógeno esta semana. Y comenzamos en Castilla y León, que hoy mismo, hoy martes, está presentando, impulsando ese valle de hidrógeno, el de esta comunidad, con una inversión prevista, Roberto, de 385 millones de euros. Así es, en su primera fase el proyecto se desarrollará en Burgos y Soria con una posterior expansión a otras zonas de la región. El objetivo es convertir Castilla y León en un ecosistema de referencia europea del hidrógeno verde, integrando desde la producción hasta la distribución, almacenamiento y consumo final. Carlos Javier Fernández Garrido es consejero de Economía y Hacienda. Se trata de hablar de la producción del hidrógeno, de la generación de la energía, pero también de buscar los consumidores para que en torno a esta iniciativa se esté generando la posibilidad de su consumo en el territorio, y consumir en el territorio pues determina hacerlo en mejores condiciones de precio, consumir un producto que es renovable y que nos puede dar el marchamo de etiqueta verde y además dar la seguridad del suministro energético que tan importante es en nuestro momento ante las dificultades estratégicas ante las que nos encontramos. Actualmente Castilla y León cuenta con más de 60 proyectos relacionados con el hidrógeno verde, con una inversión total estimada en 6.600 millones de euros y la generación de 3.200 empleos. No salimos de Castilla y León porque Burgos va a coger el primer proyecto de gran escala de hidrógeno de España que recibe fondos de la Unión Europea. Proyecto que tendrá una duración de 60 meses y que se ha fijado como horizonte la fabricación de productos como metanol y amoníaco verde. Arranca oficialmente mañana con el respaldo de la Unión Europea, que le ha asignado una ayuda de 20 millones. Será desarrollado por un consorcio de 35 socios de 9 países, 22 de ellos españoles, que estará liderado por el Centro Tecnológico Privado Cartif y la Asociación Empresarial Castellano y Leonesa del Hidrógeno, en colaboración con la Universidad de Burgos. Saltamos a Aragón porque la Zaida, en Zaragoza, tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno verde del país, con 20 megavatios. Ignis invertirá más de 50 millones en la instalación, que abrirá en 2029 con 10 empleados. Se construirá junto a la factoría química Bonic, a la que dará servicio. Seguimos en Andalucía porque el gobierno adjudica más de 300 millones del PERTE a Moeve para el desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno en Huelva. El proyecto NUVA, como se denomina la primera etapa del proyecto de hidrógeno verde de Moeve, contempla la construcción en Palos de la Frontera de una planta de generación de hidrógeno verde con 400 megavatios de potencia de electrolisis, lo que le permitirá la creación de 10.000 empleos entre directos e indirectos. Hyundai renueva el Nexo, un SUV de hidrógeno con 700 kilómetros de autonomía que apenas todavía se conoce en España. El motor eléctrico, que se encarga
encarga de mover sus ruedas aumenta la potencia hasta los 201 gigavatios. Con ello es capaz de ejecutar el 0 a 100 km por hora en 7,8 segundos. Para poder alcanzar este aumento de potencia, también se ha modificado tanto la propia pila de combustible como la batería. La capacidad del tanque de hidrógeno es ahora de 6,69 kilos, lo que unido a un motor eléctrico más eficiente hace que su autonomía crezca hasta los 700 kilómetros. Y terminamos en la India, que ya opera un tren de hidrógeno que rompe un récord de potencia. Este tren destaca por su motor de 1.200 caballos, superando los modelos europeos que cuentan con motores de entre 500 y 600. Fabricado por Integral Coach Factory en Chennai, el tren está compuesto por un vagón de pasajeros y 2 vagones adicionales para el almacenamiento de hidrógeno. Alcanza una velocidad máxima de 110 km por hora y tiene capacidad para transportar hasta 2.638 pasajeros. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Pues sobre ruedas o sobre vías, pero siempre con hidrógeno. Con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. ¿Con qué te queda, Rafa, antes de saludar a nuestro invitado de esto que nos ha contado Roberto? Bueno, hoy hay muchas noticias interesantes. Por impacto económico, quizá destacar los valles del hidrógeno. La noticia de Moeve forma parte de los 1.200 millones adjudicados por el gobierno a través del IDAE. Y realmente aquí sí que ya por fin se van a empezar a ver grandes instalaciones de producción de hidrógeno verde, junto a la que contabais de Castilla y León, con el protagonismo en particular de Burgos. También la noticia de la Zaida es muy interesante porque debe haber un equilibrio entre esos grandes valles, instalaciones como la de Moeve de 400 megavatios e instalaciones más pequeñas. La iniciativa de Ignis tiene una cosa interesante que hemos destacado en este programa muchas veces, que es la importancia del cliente, del consumidor de hidrógeno. Y en este caso, pues Ignis ha tenido la sabiduría de buscar una empresa, Evonik, que consume hidrógeno, que se quiere descarbonizar y que va a pagar ese sobrecoste que tiene hoy la producción de hidrógeno verde. Lo cual es importante. Pues esas son las noticias con las que comenzamos este programa de hoy, en el que nuestro invitado es don Juan Manuel López Gallego, que es el Director of European Sales and Operations de Power to Hydrogen. El que más manda en Europa de la compañía, de Power to Hydrogen. Don Juan Manuel, suena importante. Bienvenido, muy buenos días. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Por aquí. Oye, cuéntanos un poquito, preséntanos quiénes sois, lo que hacéis, luego nos cuentas también cómo ha llegado tú al mundo del hidrógeno. ¿Qué es lo que hacéis? Power to Hydrogen. Por supuesto. Power to Hydrogen es un proyecto. Es una compañía que lo que está es desarrollando una tecnología novedosa. Lo que intentamos es desarrollar una tecnología rompedora. Digamos que está basada en la tecnología que se conoce como AEM, como tecnología de intercambio aniónico, pero con un diseño novedoso en el que se introduce, por no entrar muy en detalles técnicos, se introduce una membrana adicional, es una membrana porosa por la que circula un electrolito líquido muy diluido, con lo cual no tiene problemas de corrosión, etcétera, pero sí nos proporciona muchas ventajas. Entonces, por ser esquemático, básicamente lo que conseguimos es una reducción de costes de hasta un 65% en los costes de fabricación del stack. Conseguimos una eficiencia muy elevada, estamos por debajo de los 44 kilovatios hora por producción de kilo de hidrógeno. Conseguimos una integración, unos tiempos de reacción muy rápidos, con lo cual conseguimos una integración perfecta con renovables y conseguimos otras cosas que me gustaría luego un poco detallar más, como puede ser una presión elevada en la salida del propio electrolizador, hasta 250 bar. Conseguimos una utilización o valorización del oxígeno. Es decir, hay una serie de factores que verdaderamente son muy, muy positivos. Luego entramos, si te parece, Juan, en detalle de para qué sirve o qué permite. Efectivamente, gracias. De estas cosas. ¿Tú cómo llegas a Power to Hydrogen? ¿Cómo llegas al hidrógeno? ¿Desde cuándo? A ver, cuéntanos un poco tu historia. No, yo llevo muy poco tiempo en Power to Hydrogen. Llevo 10 años en el tema del hidrógeno, pero yo llevo poco tiempo en Power to Hydrogen. ¿Cómo llego? Yo desde 2006, 2008 entré en contacto con las renovables, con otro tema distinto. Yo me dedicaba a desarrollar plantas de fabricación de heliostatos para plantas termosolares, ¿de acuerdo? Las plantas termosolares obviamente hoy en día están bastante de capa caída, pues dado los precios de la fotovoltaica. Pero eso me permitió entrar en contacto con una multinacional española que cuando, de alguna manera, las personas que trabajaban allí montaron lo que era H2B2, Electrolysis Technologies, pues me invitaron a participar desde el principio, que fue junio del 2016, creo recordar. Entonces entré, yo de hidrógeno en aquel momento sabía bien poco,
pero entré a trabajar en H2B2. Entré primero con un rol, digamos, de fabricación por mi formación técnica, que tengo una especialización en máquinas, en mecánica. Y bueno, pues tampoco duró mucho y tiene mucho sentido porque yo vivo en Madrid, la empresa está en Sevilla, entró gente joven con muy poca carga, digamos, familiar, con dedicación plena y de alguna manera tomaron ese rol y yo me pude dedicar más al tema comercial, que durante muchos años de mi vida yo he desarrollado cosas mecánicamente o desde un punto de vista de ingeniería y luego las he tenido que vender, con lo cual me ha tocado hacer y aprender ese rol comercial. Hace relativamente poco tiempo, hace unos meses, fue cuando entró en contacto conmigo esta empresa, Power2Hydrogen. Me pareció un proyecto ilusionante, me pareció un cambio de aires por tecnología, por competitividad también en precio, por novedad, y no os lo voy a negar, también me resulta hasta cierto punto exótico el hecho de trabajar también para una empresa norteamericana en lugar de una empresa española. Y ese fue el motivo, ese fue un poco la razón del cambio. Una empresa norteamericana centrada en el hidrógeno, ¿qué quiere ser en Europa? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pretensión? No es pretensión, es que no nos va a quedar otra, es decir, es lo que hay. O sea, ahora mismo Europa es el motor, digamos, no considerando Asia en la partida, es el motor. Estados Unidos está en una situación, luego hablamos si queréis de ello, bastante comprometida. Vamos a ver, Power2Hydrogen lo que tiene es tecnología propia, ¿de acuerdo? Desarrollada desde hace bastantes años, desde 2006, 2008, ¿de acuerdo? Es decir, tecnología primero en materiales, electrodos, catalizadores, etcétera, etcétera. Y luego en 2008 desarrollan un invento, no es un descubrimiento, es un invento, que es esto que os comentaba, la multigrid, que es esta AEM híbrida que llamamos, ¿de acuerdo? Y la ponen en desarrollo y en fabricación. En 2019 esto era una compañía que se llama pH Matter, que sigue existiendo, que es la que fabrica precisamente todo el tema de coating, electrodos, etcétera, etcétera. Y en 2019 se funda Power2Hydrogen. Power2Hydrogen ya con una vis, digamos, más comercial de fabricación de los stacks y posteriormente de los electrolizadores. Digamos que desde el 20 al 25 estamos en fase de startup, scale-up. ¿Qué es lo que nosotros queremos ahora? Estamos en una fase ya de venta de equipos de 1, 2, 3, 5 megavatios con esta tecnología y estamos intentando, lógicamente, pues promocionar cuáles son las ventajas de esta tecnología. Rafa. Bien, me voy a permitir, para poner un poco en contexto la tecnología, que los oyentes visualicen lo que aporta esta empresa. En electrolizadores hay dos tecnologías comerciales hoy, que son la tecnología alcalina y la tecnología PEM. Por ejemplo, H2B2 es un fabricante español de electrolizadores PEM. Hay dos tecnologías que están en I+D tratando de acercarse al mundo comercial, que son la AEM, que citaba Juan Manuel, y la de óxido sólido. Y luego, pues hay muchas empresas, como es el caso de la que nos presenta Juan Manuel, que lo que buscan es un breakthrough, es una nueva y rompedora tecnología que pueda aportar realmente un cambio de escala en eficiencia o en coste en la producción de hidrógeno verde. Y esas son las ventajas de lo que nos contaba antes nuestro invitado, en qué consiste y qué diferencia hay. Muy fácil, explícamelo y si no se lo pido a Rafa que lo traduzca. Respecto a los electrolizadores convencionales. Ya nos contabas antes un poco las ventajas que tienen. No sé si esas ventajas no las proporcionan o no todas los electrolizadores convencionales o cómo es. Efectivamente, lo que intentamos es aunar las ventajas de todos los tipos de electrolizador. Como perfectamente ha explicado Rafa, un electrolizador de tipo alcalino tiene un coste muy consolidado, un coste muy razonable, muy asequible para los clientes, pero sin embargo se integra bastante mal, por ejemplo, con energías renovables por la degradación. La tecnología de intercambio protónico, la tecnología PEM, sin embargo, se integra perfectamente, tiene una eficiencia muy interesante, muy correcta, pero sin embargo tiene unos costes muy elevados por la necesidad de utilización de metales preciosos, platino, iridio, etcétera, de acuerdo, titanio. Nosotros aunamos lo bueno de esas tecnologías. Es decir, mantenemos la no necesidad de metales preciosos. Nosotros utilizamos hierro, acero inoxidable, níquel, metales de esas características, que, como os decía, se han venido desarrollando desde 2006 en todos esos estudios que se han hecho de esos materiales para electrodos, etcétera. Pero es que además conseguimos mantener una eficiencia elevada y una capacidad de integración con energías renovables muy correcta, digamos que al mismo nivel de la que puede tener perfectamente una tecnología PEM.
Vamos a ver, al final, en lo que es la aplicación comercial a día de hoy, los alcalinos son los más extendidos por al final consiguen hacer hidrógeno verde más barato, y los AEM de momento están más a nivel experimental porque tienen un problema técnico, es el crossover, se llama en inglés, y es que cruzan lo que hace la membrana, envenenan catalizadores y tristemente, pues de momento, la vida útil de estas máquinas es breve. Coméntanos cómo tu tecnología consigue resolver ese punto débil. ¿Hasta qué punto podemos entrar técnicamente? Vamos a ver, brevemente. Tú tira y yo a Rafa traduzco. Brevemente, nosotros no tenemos necesidad de ionómeros, por ejemplo. ¿Qué son ionómeros? Lo que estamos reduciendo es precisamente lo que comentaba Rafa, es decir, no se va a producir ese crossover, se produce mínimamente, con lo cual la degradación de los electrodos es mínima, es muy reducida. Es prácticamente, quería decir, la misma que podemos tener en intercambio protónico, en PEM, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos tenemos pruebas, nosotros estamos trabajando con NASA, con Shell, estamos subvencionados también por el Departamento de Estado norteamericano. Quiero decir, son cosas probadas y testeadas totalmente. Nosotros tenemos una durabilidad probada de 5 veces, un 500% la durabilidad de cualquier intercambio aniónico existente ahora mismo en el mercado, ¿de acuerdo? Aparte de otras ventajas, nosotros tenemos la posibilidad, porque mecánicamente, digamos, al introducir esa membrana adicional, que como os decía es una membrana porosa, mecánicamente la estructura de todo el electrolizador es muy estable, es muy robusta, con lo cual nos permite presurizar hasta 250 bar. Con lo cual la eficiencia que os comentaba, que en el conjunto del electrolizador sale por debajo de 50 kilovatios hora por kilo de hidrógeno, estamos hablando de que en PEM estaríamos en 55, 56, con lo cual al final de 10 años de trabajo evidentemente es un coste muy grande en energía eléctrica, pero es que además nosotros podemos reducir el coste inherente dentro de una planta completa a la utilización de los compresores. Quiero decir, sacando el hidrógeno a 250 bar, en muchos casos no es necesaria la utilización de un compresor. Con lo cual, estamos reduciendo no solamente el coste del CAPEX, digamos, del propio compresor, sino el coste de operación, el mantenimiento. Los compresores son equipos bastante delicados, requieren un mantenimiento bastante exhaustivo, ¿de acuerdo? Por último, y esto es una cosa que se desprende también de nuestra tecnología, pero que no es desdeñable, es la utilización del oxígeno. Es decir, nosotros precisamente por ese sistema que utilizamos, el oxígeno que obtenemos es oxígeno bastante puro para lo que ofrece ahora mismo la industria. Es decir, obtenemos oxígeno por encima del 90% de pureza y además obtenemos el oxígeno a una presión de entre 10 y 10 bar. Entre 10 y 20 bar, quiero decir. Con lo cual, el oxígeno es valorizable. A nivel industrial, no me refiero a nivel hospital. Pero a nivel industrial el oxígeno es valorizable. Con lo cual, al final, la eficiencia del conjunto del equipo la estamos todavía mejorando más, ¿de acuerdo? Por la utilización de sus subproductos. Tus colegas americanos, Juan, ¿qué te cuentan? Imagino que algún WhatsApp, algún correo os habréis intercambiado estos días. Yo sí, prefiero evitarlo, prefiero casi que evitarlo. ¿Y cómo puede afectar eso a los proyectos de hidrógeno de allí y de aquí? Porque no sé en qué medida nos puede afectar todo este lío que hay de... Vamos a ver... dinero que se mueve, dinero con miedo... Claro, Rubén, a mí hay mucha gente que me pregunta ¿y cuál es tu opinión? Os lo comentaba antes. Mi opinión no es importante, la importante es la opinión de ellos, la opinión de gente que está trabajando allí, que llevan 25 años trabajando en estas cosas y que llevan sacando adelante empresas y proyectos y que ahora se encuentran de repente con que les han quitado el suelo debajo de los pies en muchos casos. Ya no nos afecta tanto a nivel proyectos porque realmente nosotros sí tenemos proyectos firmados, tenemos, digamos, levantado suficiente capital como para poder sobrevivir durante unos cuantos años, etcétera. Pero ya no es eso, es un poco las perspectivas de futuro. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento ahora mismo de Power to Hydrogen? Europa. Nosotros vamos a seguir manteniendo la fabricación de todo lo que sería tecnología en Estados Unidos. Las razones son dos, pero son muy sencillas de explicar. Una principal es que se ha estado haciendo allí desde el principio, con lo cual tenemos ya unas instalaciones, tenemos ya unas naves, digamos, una infraestructura para desarrollar todo esto. Y otra que es para mí primordial es los acuerdos que ya tenemos y en los que estamos trabajando con el DOE, con la NASA, con Shell, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que la tecnología se va a seguir fabricando allí, pero el electrolizador no. El electrolizador, y esto es una primicia, vamos a plantearnos el traerlo a Europa, de manera que podamos entrar en un Hydrogen Europe, en una asociación nacional española del hidrógeno, que digamos es un poco lo que yo he vivido durante todos estos últimos 10 años,
y poder optar pues a un Innovation Funds, a un cualquier tipo de ayuda y poder movernos, digamos, en una zona donde el hidrógeno sí se está regulando. Tenemos los combustibles para aviación, tenemos los combustibles de origen no biológico, etcétera, 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 que nos van a permitir poder mantenernos un poco en la partida. Ese traes el electrolizador aquí. Entiendo que se evitará también posibles aranceles. Efectivamente, es parte de la jugada. Es decir, nosotros estaríamos importando solamente una parte, que sería la parte de tecnología, que además ya os he adelantado que puede tener un 65% menos de coste de lo que supone un stack convencional, por ejemplo, en intercambio protónico, que compararía, digamos, tecnológicamente y en prestaciones. Con lo cual, los aranceles van a afectar a algo que cuesta un 65% menos, principalmente. ¿De acuerdo? El resto se fabricaría aquí. Lógicamente, los componentes principales, equipos principales, se comprarían en Europa y la mano de obra sería europea, ingeniería, tecnología, todo lo que se desarrollara sería aquí. Y además, aguas abajo del electrolizador, ahora mismo estamos preparando una oferta de una planta Power to Power. Es un electrolizador que además lleva una pila de combustible para producir electricidad posteriormente. Sería también realizado aquí. Es llamativo, en este programa hemos dado hace unos meses noticias de fabricantes europeos de electrolizadores tomando posiciones en Estados Unidos al calor de los apoyos del anterior presidente, de Biden, que dentro de su programa del IRA pues estaba financiando hasta tal punto que empresas como Hydrogen Pro o Nel estaban poniendo en marcha fábricas en Estados Unidos. Es curiosísimo ahora mismo, Juan Manuel, que la situación se vuelva a la inversa. O sea, realmente veis peligrar no solo la posibilidad de conseguir subvenciones, sino el mercado americano en el sentido de todos estos planes de apoyo. ¿Pensáis que va a ser desmontado por Donald Trump? A ver, diría que sí, pero efectivamente lo que sí que hay, y eso es innegable, es una incertidumbre muy grande. Esa incertidumbre lo que hace es que precisamente no los inversores, que también, sino los clientes en sí mismos, tengan dudas y no tengan nada claro qué es lo que va a suceder. Entonces sí, a tu pregunta la respuesta es sí, claramente sí. Es decir, no hay la certidumbre que había antes. Dices, hace unos meses habéis mantenido ese tipo de conversaciones en el programa. Sí, es que lleva 70 y poco días este hombre en el cargo. Y la que ha liado en 70 y tantos días es monumental. Con lo cual, realmente lo que ha sucedido ha sido un cambio radical. Entonces, estamos adaptándonos a ello. Oye, y Europa, y por terminar, por ahí está bien posicionada para competir con otras potencias. China, por ejemplo, hemos hablado mucho aquí de otros países latinoamericanos, Chile, por ejemplo. Estamos ya hablando de China. Marruecos, bueno, porque vienen por muchos frentes, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Pero diferenciemos. Una cosa es los mercados, es decir, yo llevo Europa, ventas y operaciones en Europa, porque el título ya en sí mismo es muy largo, ¿no? Pero evidentemente yo, de alguna manera, controlo África, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, clientes, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, en toda Sudamérica, Chile, Colombia, ahí nos estamos moviendo en cuanto a clientes. Si hablamos de China y hablamos de productos chinos, bueno, escuchaba un programa vuestro de hace unos días, estábamos el otro día en Toledo, estuvimos Rafael y yo, y asistiendo, bueno, pues está sucediendo. China, como siempre, pues hace una serie de iteraciones hasta que da con la tecnología correcta y la barata. Pues con eso tenemos que convivir. Venga, una última, de cierre, que nos quedan, 30 segundos. Bueno, si nos quedan 30 segundos, aprovecho para recordar el curso de inversión y finanzas en hidrógeno, que lo hacemos en presencial en Madrid el 21 de mayo, y la información completa en la web de Ariema o en cursoh2.com. ¿Qué fecha me has dicho? 21 de mayo. Vale, que estamos a tiempo, que esto pasa muy rápido. Esto enseguida estamos ya... Sobre todo con Semana Santa en medio. Puestos. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el panorama. Perfecto. Ha sido un placer conocer lo que estáis haciendo en Power to Muchísimas gracias por conocer esa tecnología, lo que tiene de innovadora y lo que está aportando al ámbito del hidrógeno. Juan Manuel López Gallego, que es el responsable de ventas y operaciones para Europa, hasta cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Un millón de gracias por la visita. Vosotros. Rafa Luque, tú ya sabes que puedes pasar sin llamar. Pero de Ariema. A seguir peleando, que 4 añitos pasan muy rápido, ¿eh? Y la fábrica no se monta sola. Sí, pero hay que no solo fabricar, luego hay que venderlos, como aquí tenemos todos muy claro. Ya nos contarás otro día cómo se hace eso. Cuídate, Rafa. Hasta la semana que viene. Adiós. Igualmente.